La de hoy es una mañana cualquiera en la vida del actor español de moda en Hollywood. Acaba de terminar en Londres la banda musical de la ópera Evita con Madonna y el doblaje de Too Much, la primera película norteamericana de Fernando Trueba. Fue en Too Much donde nuestro personaje conoció a su actual compañera y decidió emprender el camino del divorcio. Está lleno de proyectos y aprendiendo a manejar de otra manera su imagen y su vida, porque no le gustó nada que lo maltrataran este verano en los medios españoles y que muchos que no le conocen opinaran sobre su intimidad. Esta es La vida según Antonio Banderas. Es la primera vez que Antonio Banderas, calculador, sensato, se deja arrastrar por una pasión, absolutamente. No, no es la primera vez. Yo me dejé arrastrar por una pasión hace 21 años cuando me subí por primera vez en un escenario. Y me convirtió en lo que soy ahora. Lo que pasa es que sí, me dejo arrastrar por una pasión, por segunda vez en mi vida, y espero tener suerte. Y le deseo también suerte a la gente que ha sido perjudicada por mí. ¿Tú crees que Melanie es la mujer para echar raíces en un nuevo mundo en el que has empezado a vivir? Yo no puedo pensar en ello. Yo no puedo pensar en eso. Lo que ocurre es que el cariño y el amor es algo mucho más irracional que todo ese tipo de cosas. Yo voy a tratar de construir una relación. Yo voy a tratar de enfrentarme a la relación que tengo ahora de una forma seria y digna y consecuente, y creo que ella lo está haciendo también. Y yo también, antes de estar casado, he tenido también un pasado muy nocturno y muy loco. Ella tiene un pasado fuerte, pero nosotros no lo ocultamos. Ella, muchas veces se nos han dicho cosas en las revistas que nosotros hemos reconocido públicamente. Ella ha sido alcohólica, ha tenido problemas con drogas y lo manifiesta públicamente, como el que haya tenido una enfermedad, ¿no? Eso no pasa ahora. Ella ha trabajado muy duro por ello y bueno, y yo lo acepto. La gente muchas veces, no todo el mundo, pero algunas personas piensan que es que yo he estado ciego o que me he dejado de una forma ciega arrastrar por una pasión. Yo a Melanie empieza a formar parte de mi vida y yo la tomo con todo lo que ella trae, con todo. Y Dios dirá. Yo no voy a hacer ninguna apuesta con nadie. Hay gente por ahí que va apostando que no vamos a hablar mucho y, bueno, tendrán sus motivos para hacerlo, ¿no? Pero yo simplemente voy a tratar de ser una persona sensata, un hombre sensato, y no me importa pues los comentarios que se puedan hacer de nosotros, que muchas veces han sido realmente duros, fuertes, ¿no? Insultos directos de gente que yo no conocía personalmente, que nunca han tenido una relación conmigo y que me han llamado, me han insultado directamente. O sea, no voy a enunciar los insultos, pero así, pum. Lo que pasa es que uno descubre también que hay determinada gente que yo prefiero que hablen mal de mí. ¿Cómo es eso? Pues que hay personajes que el día que hablen bien de mí, mi carrera probablemente sea acabada. Porque somos realmente distintos. Hasta en eso eres pragmático. Yo creo que hay que ser pragmático en toda la vida. Siempre una solución para cada problema. Bueno, déjame parar un momento porque me has dejado un poco fuera de juego. ¿Tu vida te pertenece ahora menos que antes? En alguna forma, sí. Ese es un precio que pagan las estrellas. Claro. Yo siempre me he considerado un pequeño planeta.
Pero ahora eso de las estrellas, bueno, pues si hay que pagar ese precio, pues va uno y lo paga, ¿no? Lo paga, es durillo, es durillo, es durillo. Pero bueno, hay otras cosas más duras en la vida. Hay mucha gente que trabaja durante muchos años y que se deja la piel buscando un objetivo y que nunca lo consigue, ¿no? Y eso es más duro y eso sí que necesitan más homenajes que yo. La vida es así, ¿no? Art Dodge está metido en un lío. Soy Art Dodge, de la galería Art en la calle Lincoln. Traigo el cuadro que el señor Paleto compró la semana pasada. ¿Quiere que crea que mi padre compró eso? El lunes pasado. Es usted un hijo de perra. Esta vez ha llevado las cosas demasiado lejos. ¿Sabes cuál ha sido el día más feliz de mi vida? ¿Cuál? El día que nos divorciamos. Está en el punto de mira de un hombre peligroso. Y ha elegido el peor camino para escapar. Soy Betty Kerner. Art Dodge. Encantada de conocerte, Art. Lo mismo dijo Betty. Le han atrapado en las redes del matrimonio Una pareja divina. justo cuando iba a conocer a la mujer de su vida. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes lo que estoy pensando? ¡Chachán! ¿Sabes en qué estoy pensando? ¿Y cuál es el problema? Me voy a casar, papá. Ya era hora. Con su hermana. Ánimo, muchacho, es tu boda, no una ejecución. Trueba dice que usted hace tantas cosas diferentes que Too le va a abrir un abanico de papeles que antes no tenía. No lo sé. La verdad es que ahora mismo tengo una visión confusa de lo que hice en Too Much. Era un personaje difícil porque es un personaje que se desdobla en dos y que, sin ser hermano gemelo, porque no son hermanos gemelos. Ese personaje por un accidente se inventa que tiene un hermano gemelo y entonces no es un trabajo científico de realmente separar a estos dos personajes y darle unas características específicas a uno a otro. No es un accidente solo, así que el personaje muchas veces falla en sus propósitos y se le olvida que es uno de los que es el otro y vuelve a él. Entonces fundamentalmente es una comedia romántica muy divertida y con una estructura muy sólida, donde los personajes tienen una vida muy bien hecha, cada uno de ellos, y esas vidas empiezan a entrelazarse y empiezan a marcar pues la música que nos va a llevar a la película, a la historia misma, ¿no? Es la primera vez, con una frase de Trueba que creo que es muy clara, que usted es como la locomotora que arrastra de todo el mundo en una película. Sí, yo de alguna manera podría decir, pues no me sentí así. Sí me sentí así. Sí me sentí como que tenía que asumir esa responsabilidad y entonces me enfrenté a ello y me agarré a Fernando Trueba como un salvavidas, ¿no? Y ahora que ya... Y dije, tienes que llevarme hasta que yo agarre velocidad. Una vez que agarre velocidad, me puedes dejar ir, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Al principio arrastramos un poquito las ruedas, ¿no? Pero una vez que la locomotora empezó a andar, yo nunca sentí el peso de ser el responsable de tener que arrastrar una película adelante. No tuve miedo, ni lo tengo. Too Much es un juego de palabras que significa dos más o demasiado, según convenga en la primera comedia norteamericana que dirige el Oscar español Fernando Trueba. A la cabeza del reparto y como protagonista absoluto, por primera vez en un rodaje en Estados Unidos, está Antonio Banderas. El guión dice que Art Dodge, pintor y galerista fracasado, se enamora primero de Betty, Melanie Griffith, rica, impetuosa y divertida, que quiere casarse con él a toda costa. Hasta que Art conoce a Liz, hermana de la anterior, y en la vida real, Darryl Hannah. Él quiere librarse de la boda con la primera y conquistar a la segunda, y entonces se inventa un hermano gemelo que no existe, y ahí se lía todo. Es una comedia clásica como le gustaría al dios de Trueba, Billy Wilder, con una estructura, un reparto de secundarios y una música dignos de un maestro del género. Cuando Melanie Griffith conoció el guión de Too Much, rogó y suplicó para que le dieran el papel de Betty, porque decía que el personaje estaba escrito para ella. Es una mezcla explosiva de sexo e inocencia.
Liz Kerner, la segunda hermana, es más intelectual y más seria, y eso le va más a Daryl Hannah, quien, por cierto, en la vida real es espantosamente tímida. La producción es enteramente española, pero está hecha al ritmo y bajo las reglas de la industria norteamericana. El caché de Banderas tiene varios ceros, y a pesar de moverse hoy en cifras de Hollywood, Antonio asegura que por dinero no dejará de hacer nunca un proyecto español que le interese. Un consuelo para los que están esperando el éxito de Too Much y el regreso de Banderas a la producción nacional. ¿Usted con un director norteamericano puede hablar y comentar todo lo que habló con Trueba en Too Much? Probablemente he tenido buenas relaciones con los directores norteamericanos. Lo que pasa es que hay un lenguaje que se establece con Fernando Trueba de paisajes comunes, de historias que no tienen nada que ver. O sea, esa cosita que teníamos en Too Much cuando estábamos rodando la película, de irnos por la noche a la casa de Fernando, encerrarnos con la moviola y sacar unos platitos de jamón, un poquito de queso, una cervecita y hacer todas las cosas muy al estilo español, pues no. Eso no se tiene con los directores norteamericanos. Pero se puede discutir tanto como con Trueba lo que está haciendo. Se puede discutir, sí. Y generalmente yo siempre he tratado de... Además los directores norteamericanos generalmente están bastante abiertos a opciones, ¿no? Quizá porque la figura del actor en los Estados Unidos es muy importante. Es mucho más el rey que en producciones europeas donde quizá la figura del director es la dominante, ¿no? Pero de todas formas con Fernando Trueba se estableció una relación magnífica. Al principio del rodaje, de todas formas, tuvimos que encontrarnos. Eso duró probablemente 3 o 4 días. Y al final de esos 3 o 4 días, pum, nos encontramos en el camino y eso fue suave como la seda hasta el final de la película. De todas maneras, ese rodaje fue una cosa muy sui generis. ¿Eso era una película norteamericana o una película española? ¿Usted dónde se sentía? Para mí fue fantástico, porque fue como, de alguna manera, unir los dos mundos en los que yo me he desenvuelto como actor. Y entonces, porque muchas veces periodistas españoles, y con cierta razón, me preguntan, bueno, entonces ya se ha acabado, ya no vas a volver a España, ya tú eres un actor fuera de nuestras fronteras y fuera de nuestra órbita y tal. Y entonces, bueno, de alguna manera Too Much reúne a las dos partes, porque claro, el equipo técnico y el equipo de producción de la película era totalmente español. Allí había gente con la que yo había trabajado anteriormente, como José Luis Alcaina, el jefe de fotografía. Había trabajado también con el operador de cámara, con un montón de gente que estaba allí alrededor, con Lala, la diseñadora de vestuario. En fin, yo me encontraba muy en mi casa. Por otra parte, rodamos en Miami. 65% de la población de Miami habla español, entonces, no sé, me encontraba un poquito más en mi territorio. Y después con un casting norteamericano, ¿no? Entonces fue unir un poco esas dos cosas en esta película, lo cual yo creo que rellena un espacio vacío que yo tenía en mi alma, ¿no? La última vez que yo había trabajado en España fue con Carlos Saura en Dispara, y desde entonces no había vuelto a tocar. Un profesor de escena de Banderas dice que los malagueños son tan buenos para la actuación porque en Andalucía, para sobrevivir, hay que hacer mucho teatro. Y cuando Antonio se refiere a una escuela y a unos primeros maestros, siempre tiene la mente puesta en el Centro de Arte Dramático de Málaga, de donde salió hacia Madrid para comerse el mundo. En el María Guerrero, en Madrid, se buscaba actor joven, guapo y no muy malo por 1.500 al día. Y Luis Pascual dice que contrató a Banderas porque era imposible no fijarse en él. Como actor, conquistaba más con la mirada que con la palabra. Lo contrató por lo que era y no por lo que hizo en la audición. Cada noche caminar por el poblado. Y yo le pregunté a la muerte. Pascual lo volvió a llamar para secundario en el Eduardo II de Inglaterra y después para aquel montaje de obras cortas de Lorca que detenía la respiración. El diálogo del amargo. Después hubo papelitos en el cine y luego papeles y algún programa como presentador en la televisión porque el chico estaba de moda. A mí lo que me pasa un poco con Pedro es que no me gusta estudiarme los guiones porque... Pero a ti no te gusta estudiar porque eres un vago. No, señora, porque cuando hago teatro sí que estudio y bastante. Hombre. Pues eso, ¿y por qué cuando haces cine no te lo estudias? Porque Yo siempre... no, porque se embarran las cosas. Mentira. Aquí en mis espaldas tengo... Luis Pascual le dio por fin un protagonista en el Eduardo II
porque decía que Banderas era capaz de todo. El director del Centro Dramático Nacional decía además que Banderas es un actor suicida, insensato y temerario, que es como si fuera un torero. Banderas dice hoy de Pascual que fue su mejor director y que le enseñó a mirar como un actor, a andar como un actor. Y después vinieron las clases de audacia. Un revolucionario cazador de actores españoles con otro resuello y otra forma de mirar la vida, lo vio en el teatro porque Imanol Arias le dijo que el malagueño valía la pena. Y ahí empezó una historia entre Pedro Almodóvar y Antonio Banderas. A las 10 para Estocolmo. Lo van a tratar de secuestrar unos terroristas chiitas. Gracias. Un recorrido por 5 producciones, una amistad y un asomarse por primera vez a las pantallas en Estados Unidos. Tu llegada a Madrid, ¿por qué dices que fue más dura que tu llegada a Hollywood, por ejemplo? Pues es muchísimo más duro. Para mí, Madrid estaba mucho más lejos de Málaga que Hollywood de Madrid. Muchísimo más lejos. Yo me fui a Madrid con 15.000 pesetas en el bolsillo y que te dio la madre para que volvieras pronto. Me dio mi madre y me dio todo el mundo que estaba alrededor, le pedí yo dinero. Y entonces me largué para Madrid y cuando llegué a Madrid agarré un taxi para ir de una esquina a la otra esquina. Yo tenía que ir a Neptuno, me bajé en Atocha y como no conocía la ciudad, nada, digo, puse a llevar a Neptuno y ya está usted en Neptuno. Eso era mi conocimiento de Madrid. Y entonces yo me fui a vivir a casa de un amigo, de un novio de una amiga mía, en el barrio de Prosperidad. Y estuve durmiendo en un sofá, pues, unos 6 meses aproximadamente. Su primera preparación definitivamente fueron los escenarios. ¿Usted tiene mono del teatro? Absolutamente. Pero yo pienso que su carrera de actor de teatro se ha acabado, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que yo tengo 35 años ahora y hay gente con la que me gustaría volver a trabajar en teatro. Pero lo que pasa es que si hago teatro, claramente lo tengo que hacer en España. Yo no me puedo poner a hacer teatro en los Estados Unidos. Ah, eso está claro. Puede ser que algún día a lo mejor un musical o algo así, ¿no? Pero raro, lo veía raro. Yo tengo que hacer teatro en mi idioma. Por cierto, en eso del teatro he hecho una pequeña encuesta, a ver si usted la adivina. He preguntado a Marsillac para qué personaje clásico lo contrataría en el teatro. ¿A qué no sabe para cuál? Marsillac tiene el teatro clásico, Don Juan Tenorio, quizás. No, dice que es demasiado evidente eso. Pues a ver, dime. ¿Qué le atrae más? ¿Que hagas un Segismundo o que hagas un Hamlet? Wow. Yo creo que estoy en la edad de Hamlet. Yo creo que la edad de Romeo la he perdido ya. Y tampoco estoy en la de Macbeth todavía. Así que el Hamlet, muy bien. Sí. El Segismundo es un personaje maravilloso. De todas maneras, cuando le pregunté lo mismo a Trueba, me dijo que Segismundo jamás, porque nunca haría un Calderón de la Barca. Yo creo que él no haría Calderón de la Barca, es demasiado barroco para él. Y que Hamlet se lo daría a Gabino Diego y no a ti. Yo estoy de acuerdo también con eso, de alguna manera. Bueno, y el señor Saura dice que jamás te contrataría para ser un Latin Lover. Yo tampoco me contrataría para ser un Latin Lover, a mí mismo. ¿Usted cree que los norteamericanos se van a aguantar el no contratarlo para ser de Latin Lover? Yo creo que se han aguantado ya. No hay nada que yo pueda hacer para quitarme ese San Benito de encima. Nada. Ni el sex symbol, ni el Latin Lover, ni nada. Y te digo, tampoco es que me moleste, yo no estoy molesto contra eso, ni me odio, todas esas cosas. No voy a mentir acerca de esa cosa, ¿no? Pero yo en los Estados Unidos tampoco he hecho tanto Latin Lover. Hay alguien que he leído algunas críticas, había un tipo que se empeñaba en decir, pues, este es Latin Lover con pistolas, y ahora es un Latin Lover con colmillos de Drácula, y ahora es un Latin Lover con... Bueno, si usted lo ve así, yo lo respeto, ¿no? Yo creo que entre las críticas siempre hay que tener un espacio para la reflexión. De todas maneras, bueno, la imagen del Latin Lover que tienes es bastante diferente, ¿eh? Es un Latin Lover no machista, casi bisexual, porque atrae muchísimo a las mujeres, pero también a los hombres. Hombre, serías un nuevo Latin Lover, de todas maneras. Es curioso. Yo creo que es que la gente trata
de poner siempre a los actores o a los artistas o a la gente en general, ¿no? A cualquiera que está ahí en frente de la opinión pública dentro de una caja, dentro de una jaulita, para controlar un poco la perspectiva que pueda tener. A mí me encanta escaparme de todo ese tipo de cosas. Me gusta ser como un pez que nunca se puede agarrar y me gusta siempre dar pasos, no siempre adelante. Me gusta mucho moverme en zigzag. ¿Te gusta despistar al enemigo? Fundamentalmente no por ese motivo, sino porque a mí personalmente me divierte. En ese momento de Filadelfia, explicaste que lo hacías porque la película se atrevía a denunciar el tema de la insolidaridad hacia los enfermos de SIDA, etc. ¿Volverías a aceptar otro papel de homosexual, aunque no se tratara de una buena causa, digamos? Sí, sin duda. Yo no tengo ningún problema con ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que alguien me dijo en los Estados Unidos que si yo tenía cierto miedo porque algunos productores ahora no me iban a llamar después de haber interpretado a un homosexual. Y mi respuesta yo creo que fue clarísima y te la vuelvo a repetir a ti ahora, ¿no? Si eso ocurre, yo no me voy a sentir orgulloso de formar parte de esta profesión, porque yo no tengo nada que ocultar en mi vida. Mi sexualidad no se determina por ese camino, pero tampoco tengo ganas de justificarlo. A mí no me parece que un homosexual esté cometiendo ningún pecado, me parece que está mucho más cercano de mí, de lo que la gente pueda pensar o de cualquier persona. Entonces no es una comunidad que me inspire nada más que respeto. ¿Eso quiere decir que no descartas en tu vida, por ejemplo, llegarte a enamorar de un hombre? Pues me resultaría raro. Me resultaría raro porque yo creo que soy un heterosexual de vicio. pero pues no, pues quizá, y si pasa, pues no, yo creo que no debemos decir de ese agua no beberé. Y hay mucha tontería con eso y mucha hipocresía con ese tema de la homosexualidad y hay muy poca falta de tolerancia, y yo creo que esa es una de las palabras probablemente más importantes que podemos usar hoy en día, ¿no? La tolerancia y sobre todo y la xenofobia, ¿sabes? Esa cosa, ese rechazo, ese miedo a lo desconocido, lo que no es como yo, lo rechazo. Me parece ridículo y me parece retrógrado que a estas alturas cuando vamos a cambiar no solamente de siglo, sino de milenio, todavía se sigan con esos discursos de fotografía amarilla antigua, ¿no? ¿Recuerdas cuándo diste el primer beso? ¿Y a quién? Sí. ¿Cómo fue? Ay. ¿Cómo era ella? Ella era muy bonita. Ella se llamaba Liliana. Me fui por un nombre difícil. Se llamaba Liliana. Y yo creo que de esas cosas que pasan, ¿no? Yo me tiré pidiéndole un beso a esta chavala, yo creo que 2 semanas, yo qué sé, por favor, un beso. En el autobús del colegio todo el día, esas cosas, a rayo de la mano. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 13 años, 13 o 14. Y entonces, un día pues estábamos en un colegio de Málaga, donde yo estaba estudiando entonces, había unos campos deportivos y tal, y había unos gimnasios y bueno, yo me senté después de comer, nos fuimos allí los dos solos en una escalerita, y nada, yo insistiéndole y tal, y hasta que al final pues de pronto ella me dice, pues venga, dame un beso. Y de pronto digo, ¿ahora? ¿Estás segura? De pronto me encontré como que, entonces me puse colorado. y bueno, y nada, le di un beso así como muy inocente, ¿no? Que resultó muy cálido y muy, no sé, recuerdo, era tierno, era muy bonito, muy bonito. Y me mareé. Y él se mareó, entonces nos levantamos los dos así, bueno, adiós, nos fuimos por las clases y yo creo que nos quedamos así flotando en una nubecilla por un par de horas, ¿no? Fue un beso bonito, fue un primer beso en condiciones.
La Semana Santa malagueña representa para mí un poco el resumen de todos los sentimientos que yo tengo por mi tierra, ¿no? Son recuerdos, aromas, sabores, olores de mi niñez y de haber crecido pues, en las calles de Málaga viendo los tronos y de alguna forma yo creo que es la expresión de una ciudad en la calle. Es cuando Málaga se muestra, abre las puertas y dice esto es lo que nosotros somos o lo que podemos ser. La gente pues deposita ahí esperanzas, sueños y muchas otras cosas. Entonces representa un poco eso, el resumen de todo lo que mi tierra fue, es y quiere ser. Yo creo que tenía, me parece que 13 años, cuando yo saqué mi primer trono, ¿no? Y entonces pues no tenía las relaciones suficientes como para ir por fuera. Entonces me metieron debajo del manto de la Virgen del Rosario. Llevar el primer trono era ya vestirse de chaqueta, con tu corbata, tus guantes blancos y salir llevando tu trono. Era como un paso de la niñez a la madurez. A través de los años, cuando yo he ido volviendo a Málaga, pues o bien desde Madrid o bien ya desde los Estados Unidos, ¿no? El hecho de llevar un trono era reconocer a mi pueblo después de una ausencia grande. Y entonces el último año que participé en la Semana Santa malagueña me ofrecieron un puesto que yo creo que era el mejor, que era de capataz de trono porque ya llevaba la cara cubierta, entonces la gente no me reconocía. ¿Y no lo reconocían de verdad? No me reconocían en absoluto. ¿Cómo me van a reconocer con un capirote en la cara? Lo que pasa es que había gente que me venía a tirarme de la túnica a decirme está Bandera en el trono, está Antonio Bandera aquí en el trono. Y yo decía, Antonio Bandera, ¿cómo está Antonio Bandera aquí? Antonio Bandera está en Hollywood, ese no viene ya a la Semana Santa de malagueña. Pero sí, yo llevaba... esa cosa de participar siempre la he llevado dentro. Lo que pasa es que ya no puedo participar por fuera porque es difícil, porque la gente, pues, es lógico también, ¿no? Pues viene a pedirte un autógrafo y eso no se puede hacer, ¿no? Parece que uno va a exhibirse más que a participar. O sea que a lo mejor Hollywood te va a quitar el placer de participar en la Semana Santa malagueña. Es un ejemplo de las cosas que te puede quitar Hollywood. Es un ejemplo claro. Pero sí, hay algunas cosas de las que me gustaría disfrutar como disfrutaba antes, que ya no puedo hacerlo. También he conquistado otros espacios y otros terrenos en que antes soñaba y que antes tampoco podía disfrutar. Entonces es un cambio, ¿no? ¿Y te ha quitado también la inocencia, por ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que sigo siendo un niño de Málaga que se ha ido a darse una vuelta por el mundo. No, yo creo que básicamente no cambia tanto al personaje, en este caso yo mismo, la fama y todo ese tipo de cosas, como cambia el ambiente a tu alrededor. ¿Y cuál era tu juego infantil favorito? ¿A qué jugabas mi juego infantil favorito, yo tuve pues los juegos típicos de todos los niños, ¿no? Los escalestri y todo eso. Nunca tuve una bicicleta, por ejemplo. Pero porque les daba miedo a mis padres, porque nosotros vivíamos en el centro de Málaga y hay mucho tráfico alrededor y tal. Pero, y teníamos, el juego favorito mío fue un juego que se inventó mi hermano, que yo creo que lo ha practicado en otro sitio, no sé si la misma variante nuestra. Eran chapas de Coca-Cola. Nosotros cogíamos las chapas de Coca-Cola, y sobre todo las que estaban muy bien, todos los dientecitos estaban perfectos, ¿no? Entonces estábamos todo el día pendiente cuando mi padre iba a abrir una cerveza, ¡no, cuidado! Teníamos que abrirla por todos lados, entonces la sacábamos, la rellenábamos de cera o de plastilina, y entonces le poníamos por la cabeza de un jugador de fútbol encima, entonces hacíamos equipo. Y después el balón era un garbanzo, y las porterías eran cajas de zapatos que cortábamos por los dos lados, pero eso tomó una dimensión que empezó mi hermano, lo seguí yo, empezó el vecino, empezaron otros chicos en otro bloque, y entonces ya los del otro bloque eran partidos internacionales, ¿no? O sea, la liga nuestra era nuestro bloque, cada bloque tenía su liga y después los partidos internacionales cuando íbamos al bloque de enfrente a jugar, pero teníamos las libretas, todavía mi padre tenía las libretas esas con todas las puntuaciones y le hacíamos entrevistas a los jugadores, que respondían el entrenador, mi hermano, que fuera. Hablando del lugar de los juegos, yo quiero que hablemos de Málaga, y quiero que hablemos de la infancia de Antonio Banderas y del niño de la calle y de su hermano. Mi infancia, muchas veces me da un poco de cosa hablar de mi infancia, porque generalmente la gente tiene una tendencia a hablar de infancias traumatizadas, ¿no? Que son justificaciones perfectas
por qué ellos son artistas, ¿no? Porque no tuvieron esa posibilidad de expresión cuando eran niños, la madre era no sé qué, abandonó al padre, esto, ¿sabes? Mi infancia, lo siento, fue feliz. Una infancia tranquila. Y común y corriente. Común y corriente. Recuerdo pues una situación familiar y una atmósfera en mi hogar pues muy cálida, muy de ayuda. Yo creo que de alguna manera yo he sido hasta cierto punto bien educado, ¿no? Con cierto espíritu liberal. He tenido la fortuna de tener un hermano que es un cielo de tío y que me llevo muy bien con él. Un hermano que dice que le empezó a echar de menos desde que usted se cambió de colegio. ¿Sí? ¿Eso dice él? Sí. Yo le he echado mucho de menos desde que me fui de Málaga, ¿no? Porque nosotros nunca tuvimos habitaciones separadas, siempre dormíamos juntos en la misma habitación, compartíamos prácticamente todo, ¿no? Los juegos, todo, ¿no? Y sin embargo, a partir de que yo me voy de Málaga, y también eso me ocurre con mi padre, concretamente, yo empiezo a conocerlos más una vez que me marcho de Málaga. Es como el que mira un cuadro a 2 palmos y no ve toda la pintura. Cuando me retiro un poco es cuando me di cuenta de lo que representa para mí, y entonces cambio un padre por un amigo. Y de alguna manera eso también pasa con mi hermano. Yo me encuentro ahora mucho más libre de hablar con mi hermano que cuando vivía con él. Antes era la cosa sabida, era mi hermano, punto, se acababa. Ahora es otra cosa, es mucho más hermoso, ¿no? Tiene otra dimensión. Absolutamente. Y creo que el padre incluso iba a Madrid para acompañarle en los rodajes difíciles o en los ensayos difíciles. O... Sí, bueno, en la época en que él vino a Madrid, él pidió un destino en Madrid simplemente para chequearme, para que no me desmandara demasiado. ¿Lo controlaba o no? Entonces, pues nos fuimos los dos a vivir a una pensión, ahí por Tirso de Molina, y bueno, hubo un golpe de estado en medio. Pasaron muchas cosas, ¿no? Es curioso, en aquella pensión donde yo vivía entonces con mi padre... ¿Hubo un golpe de estado y todavía trabajaba en la policía o cómo? Sí, él trabajaba, él estuvo en Madrid en una conferencia de seguridad internacional, o yo qué sé, cosas así. Pero yo vivía, es curioso, es una cosa que te la voy a contar antes que se me olvide. Cuando en la pensión donde estábamos, estaba pegadita con el Teatro Monumental de Madrid. Y por las noches a mí no me dejaba dormir la función que estaban haciendo en el teatro, que era Evita. Y me daba, lo escuchaba, el muro casi se me movía. Joder, qué pesados son estos. Y ahora aquí estamos. Bueno, en cualquier caso sí, no, él se vino para Madrid. Hubo momentos bonitos, hubo momentos amargos también, ¿no? Yo recuerdo un día esperando estaba esperando una respuesta para La hija del aire. Iba a ser mi primer proyecto en Madrid, en un lugar donde yo siempre había soñado en trabajar, ¿no? Que era el Centro Dramático Nacional. Y yo estaba esperando la respuesta mucho tiempo. Y entonces la dueña de la pensión donde nosotros estábamos, doña Antonia se llamaba, recibió un mensaje del Centro Dramático Nacional, pero lo malinterpretó. Me dijo que sí, que me habían cogido para hacer la obra. Entonces mi padre me dice, bueno, pues vamos a celebrarlo, vamos al teatro, lo confirmas y tal, y yo te invito a comer hoy. Y entonces, pues yo un mes de pruebas, ¿no?, con aquello. Y entonces llego al teatro, subo arriba, mi padre me espera en la puerta del Teatro María Guerrero, y me dice, no, en fin, todavía no, hay como 40 actores para hacer ese personaje. Y entonces yo bajé abajo y digo, es demasiado enfrentarme a la desilusión que yo tengo, y es demasiado enfrentarme a la desilusión que va a provocar a mi padre. Así que le mentí. Y le dije, estoy en la obra. Y nos fuimos a comer. Y comí con él y todo fue fantástico. Y yo, a finales de la tarde, había mentido tanto que me lo creí. ¿Y cuántos días tardaste en comprobar que era 15 verdad? 15 días después me dieron el papel. Pero yo aquella tarde llegué a creérmelo. Yo ya le hablé a mi padre del sueldo, de todo. Más no ilusión sincera. Ya dijimos que Almodóvar fue definitivo en su carrera cinematográfica.
y también el haber trabajado con tantos directores españoles. Alto, alto, alto. Yo no te he prometido nada. Y ya te advertí que no te fiaras de mí. Vamos, deja de fingir, no estás con la prensa. Tú me quieres, lo noto. Así que piensas gritar en Lugano, ¿eh? Tú no Adiós. tienes, dijiste la dirección. Su rodaje más largo fue la serie de televisión española El joven Mussolini, que lo retuvo 6 meses en Praga. Es la última ocasión de parar la guerra. No, la guerra ya ha estallado. Voy a hacer que Antonio se enamore perdidamente de mí. Un día, la feroz Madonna le puso una trampa para hacer lo suyo, pero se dio de narices con Ana Leza, la mujer que estuvo casada 8 años con Banderas y lo acompañó cada vez que se lanzaba a una nueva y calculada aventura, como la de aceptar el papel en Los Reyes del Mambo, sin saber una palabra de inglés, y decidir que donde tenía que trabajar era en Estados Unidos. Hola. Actor, cantante. Encantada de conocerte. ¿Estás casada? Bailarín. ¿Estás casada? No, de momento aún no. Adiós. Hasta la vista. Siéntate aquí, creo que es tu sitio. ¿En qué momento te tiemblan más las piernas? ¿Cuando no consigues una mirada ante la cámara o ante una escena erótica, por ejemplo? Las escenas eróticas son fáciles. ¿Por qué? Porque son fáciles, porque son concretas, porque no hay más que hacer que besar y seguir con una mano un cuerpo, y generalmente son muy técnicas. Eso es lo que la gente muchas veces no sabe, ¿no? Son excesivamente técnicas. Hay 35 personas alrededor. Es muy difícil vivir el sexo o el erotismo en esas circunstancias, ¿no? Es muy técnico porque generalmente los directores tienen una tendencia a rodar esas escenas con un virtuosismo de la cámara, muy estilizada, y entonces es una mano que tiene que entrar en la luz y que agarrar la cabeza de la actriz. Y yo siempre he dicho que las escenas eróticas hay que administrarlas con mucho humor. ¿Qué te da miedo todavía delante de una cámara? ¿O ya no tiemblas delante de una cámara? Sí, sí tiemblo delante de una cámara, ¿no? Me da miedo a no encontrar un propósito. Me da miedo a no tener una meta en una escena, a no haberme hecho las preguntas suficientes o no haber encontrado las respuestas que voy buscando. Y estar delante de la cámara desnudo, no físicamente, sino no tener los recursos que uno debería tener. Me da miedo a no entender el personaje, no entender los procesos que este personaje está viviendo. Eso me da mucho miedo, y a veces pues porque a lo mejor la inteligencia no te da para más, o porque a lo mejor uno tiene en los archivos personales de uno mismo historias suficientes como para aportarle a ese personaje y te encuentras de pronto vacío. Eso me da mucho miedo. Me da miedo también trabajar con actores a los que respeto muchísimo, sobre todo en los primeros encuentros con ellos, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he dicho eso, ¿no? Y lo seguiré diciendo. A mí me temblan mucho más las piernas delante, quizás porque he crecido con esa cultura, ¿no? Pero me tiemblan mucho más las piernas delante de Fernando Fernán Gómez, o de José Luis López Vázquez, o de Paco Raval, o de actores de esa categoría. Eso me hace pensar una cosa. ¿Estás preparado para el fracaso? Sí, sí, sí. Y el fracaso está ahí siempre a la vuelta de la esquina. Es como... No lo vamos a definir tan dramáticamente, ¿no? Es la muerte con una guadaña, pero vamos a definir lo que es un crítico como un mazo, ¿no? En cualquier caso, de vez en cuando hay que darle alguna satisfacción a los enemigos y hacer una mala película. Sus contratos tienen ahora mucha letra menuda y varias personas le acompañan a todas partes. Suma muchos millones de dólares, más de una decena de montajes teatrales y 47 películas, varios trabajos para televisión y 3 agentes, uno en cada esquina del mundo. Todo eso a base de trabajárselo, de recitar el papel a sus amigos hasta emborracharlos y de saber subirse al tren siempre a tiempo. Como en aquel viaje definitivo que le llevó a Madrid porque sabía que allí estaba la puerta del cielo. A mí me han contado amigos suyos que usted lo que parecía apuntaba desde el principio hacia la música y no hacia el teatro. Que cuando conseguía 5.000 pesetas se compraba un bafle, cuando conseguía dinero se compraba no sé qué. ¿Es un músico frustrado? De alguna manera sí, de alguna manera sí. Me arrepiento ahora de no haber estudiado piano y de poder tocar el piano
pues con la misma facilidad que uno se expresa, ¿no? Así hablando y tal. Pues, Pero antes le hemos visto tocar el piano. no, ahí estoy aporreándolo. Un poquito. Sí, hago mis composiciones y mis cosillas, ¿no? Y también toco guitarra y bueno, tengo un pequeño estudio en Madrid de 8 pistas y entonces hago mis trabajillos ahí. Y a lo mejor algún día sorprendo y aparezco con una cosa que nadie espera, ¿no? Porque ahora me están ofreciendo, ahora todo el mundo ve dinerillo por ahí y me están ofreciendo hacer algún disco y tal, pero no me interesa lo que me ofrecen, preferiría hacer algo por mí mismo, gastarme yo el dinero que fuera necesario y lanzar una propuesta de tipo musical que saliera de mí sin ningún tipo de pretensión económica, simplemente por el hecho de darme el gustazo. ¿Hasta dónde quieres llegar? Quiero decir, ¿qué es lo que de verdad ambiciona Antonio Banderas? ¿Quiere llegar a ser un Robert De Niro? ¿Quiere llegar a ser, no sé, hasta dónde quieres A llegar? mí me encantaría convertirme en un actor algún día. Es un actor ya. Yo sé lo que quiero decir. Ese sueño que yo tengo del actor que no actúa, que vive enfrente de la cámara, que da, que rescata de su propia vida para contar historias. Todavía yo tengo mucho que trabajar y no es tanto hacia el exterior como hacia el interior de mí mismo, ¿no? Y en ese proceso estamos, quitando toda la parafernalia, ¿no? De lo que representa mi vida ahora, todo, pues eso, toda esa gente alrededor, las estrellas de Hollywood que son como las estrellas del árbol de Navidad, son brillantes por delante y papel, maché, por detrás. Lo que queda es el actor, aquella persona que quiere comunicar algo, que usa su carrera para contar historias. En definitiva, eso es lo que yo soy. Soy un contador de historias y eso es lo que me gusta hacer en mi vida. Me gusta ser un mendigo, un rey, un jugador, un aventurero, un héroe de acción, un vampiro. Eso es lo que yo quiero ser. Ese es lo que yo he elegido para mi vida. Jugar. Yo creo que eso es probablemente la base de toda mi carrera y de mi vida. Es probablemente, yo creo que en los artistas en general, es la decisión de no dejar de ser un niño. Jamás. ¿Cuál es ese lugar del mundo al que Antonio Banderas siempre quiere volver? El lugar del mundo al que quiero volver es Málaga. Málaga es mi tierra, es mi gente, es donde tengo mis recuerdos, es la tierra que se encuentra bien con mi piel y con la forma de caminar y con la forma de hablar y donde yo encajo como en un puzzle. ¡Pum! Entonces ese es el lugar donde yo quiero volver, mi tierra. ¿Cuál es ese momento histórico de la humanidad que te ha marcado o que te ha impresionado especialmente? Que hayas vivido o que no hayas vivido. No hay un momento así histórico. Yo creo que el momento presente es el momento que más me impresiona, pero eso forma también mucho parte de mi vida, ¿no? Para mí el pasado y el futuro no existe. Yo creo que el momento en el que estamos ahora es el momento en que se producen los cambios y ya está. Podemos hablar de renacimiento, nos podemos enrollar con los cambios políticos, la revolución industrial a principios del siglo. No, el momento actual es donde estamos haciendo las cosas y nada más. Fue muy sorprendente tu declaración de por qué votabas al PSOE en las elecciones del 93. ¿Qué te llevó a ello realmente? Ahora visto... Pues me llevó a ello la creencia en un hombre, ¿no? En la figura de Felipe González. Yo creo que no solamente la sociedad española, sino toda la sociedad en general, muy peligrosamente tienden a la manipulación de todo tipo, de la información, pero el que está ahí arriba, el que se enfrenta a la realidad, que es el que tiene que ser criticado, eso es
ese pan se come de otra manera. ¿Entiendes? Es muy fácil desde puntos de retaguardia criticar al que está haciendo. ¿Entiendes? Entonces yo creí en aquel momento que con todos los errores que los ha tenido, ¿no? Algunos de ellos graves, y yo te estoy hablando del año 93, desde el año 93 aquí han pasado otras cosas, ¿no? Pero con todo eso yo todavía seguía creyendo en aquel momento en un gobierno presidido por el señor González, que yo creo que ha trabajado y que ha transformado la sociedad española. Ha habido cosas que han pasado durante estos 12 años en España que si las miramos desde un punto de vista de 12 o 13 años atrás parecerían imposibles. Y eso hay que reconocérselo a alguien. Entonces, quizás fue por eso, ¿no? Yo creí en aquel momento en que todavía ese gobierno tenía cuerda para seguir transformando. ¿Y estos 2 últimos años le han hecho cambiar de opinión? Estos 2 últimos años me han hecho entrar en un mundo mucho más confuso. Y ahora mismo es difícil, y sobre todo también porque en realidad yo he pasado mucho tiempo fuera de España, ¿no? Y entonces no tengo la posibilidad de tener la calle cercana a mí, que es la única realidad que uno puede vivir. Toda la información que me llega es cuando puedo, a través de los periódicos que puedo comprar con 4 o 5 días de retraso allí o allá. Y entonces es difícil crearse una opinión sin vivir la realidad del país estando allí, ¿no? Pero ahora mismo estoy mucho más confuso que unos años atrás, la verdad. ¿Y cuál es esa imagen que tienes en la mente y que dices, es que no se me va a borrar nunca? Tengo un momento claro. El 3 de agosto del año 80, aproximadamente a las 6:30 o 7 de la tarde, en la estación de trenes de Málaga. Yo estoy subido en el tren Costa del Sol, camino de Madrid. Estamos todavía en la estación, asomado a la ventana, y tengo allí prácticamente la gente que representa, forma parte de mi vida. Tengo el grupo de teatro con el que había estado trabajando 5 años, tengo a mi familia, tengo a mis amigos, algunos primos que vinieron a despedirme, y el momento justo, yo no soy consciente de lo que está pasando hasta que el tren hace ¡pum! Fue un movimiento así, ¿no? Y muy suave y muy silencioso, empieza a desplazarse y yo empiezo a ver esa gente que se va quedando detrás. Yo sabía que en aquel momento yo me iba a vivir una aventura y que no iba a volver hasta muchos años más tarde, y en ese momento yo rompo el huevo en el que estoy encerrado, ¡clac!, y salgo por ahí a enfrentarme a la aventura de mi vida. Y ese momento lo recuerdo perfectamente como si lo estuviera viviendo ahora mismo, y creo que lo recordaré siempre. Y lo vas a contar así de bien en una película, supongo. Sí, ha quedado de cinematográfico increíble.